vez que nos sentamos a estudiar, cada vez que nos sentamos a resolver, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, origen nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, y podríamos hablar de opiniones económicas, de opiniones culturales, de opiniones políticas, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Yo aquí saco 14 categorías. Sin embargo, estudiando todos los tratados internacionales de derechos humanos, puedo sacar 53 categorías. Por tanto, entonces, el género es una más de las 14, de las 53. Y es la tercera entre las 14 que protege la Constitución Federal. Esto significa que las categorías antropológicas no son números clausos, sino números apertos. Eso es muy importante. Y lógicamente, entonces, si nosotros queremos trabajar un poco esto, yo solamente quiero introducir el tema porque estamos ahorita en ese tema de la víctima. Y lógicamente nos encontramos con una presentación que nos puede ayudar en juzgar con perspectiva de género, desde un enfoque diferencial. He escrito un libro que se llama Enfoque Diferencial como Derecho Humano. He escrito un libro que se llama Cómo investigar en perspectiva de género desde un enfoque diferencial. He escrito un tercer libro sobre lo que es la perspectiva de género, tratando de ir explicando despacio los temas. La Suprema Corte de Justicia ha gastado un dinero en producir protocolos, protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran la orientación sexual o la identidad de género, protocolo para juzgar con perspectiva de género. El protocolo para juzgar con perspectiva de género en su segunda edición ampliada en el 2021, pero además produce el manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal, el manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral, el manual para juzgar con perspectiva de género en materia familiar. Y una vez que se enfoca en la perspectiva de género, salta a las personas migrantes y sujetas de protección internacional, salta a las personas con discapacidad y a la perspectiva de discapacidad, salta a la perspectiva de infancia y salta a la perspectiva intercultural, personas, pueblos y comunidades indígenas. ¿Esto qué significa? Que aunque se ha puesto el acento en la perspectiva de género, estamos reconociendo que no son solamente el género, sino 14 categorías en la Constitución política. Primera idea que es fundamental tratar de analizarla. Partiendo de hecho, nosotros podemos decir lo siguiente en este curso relacionado con la teoría del daño. Porque todos somos diferentes, para no discriminar, el enfoque debe ser diferencial. ¿Qué significa diferencial? Diferencial significa que con la perspectiva de género tenemos que ver las 53 diferencias que nos diferencian y nos hacen distintos. Perdón que sea repetitivo en este concepto, porque me parece que tenemos que estudiar con mucha seriedad una problemática importante que es la agenda del milenio de la ONU
y la Agenda 2030 de la ONU, que nos habla de empoderamiento de la mujer. Yo tengo mucho miedo a ese empoderamiento, no porque le tenga miedo a la mujer, sino porque le tengo miedo al varón, que durante muchos años y aún hoy ha construido un feminismo machista, ha construido un feminismo desde el machismo, sabiendo el varón que la mujer nos supera. Hemos tratado de sembrar desde hace 100 años un feminismo machista en el cual, al producir legislación de cuotas, impedimos que la mujer nos aventaje, nos gane, nos supere. Y entonces la mujer me parece que ha caído en el error de la igualdad. Todavía peor, lo hemos visto en las Olimpiadas de París, la mujer ha caído en el error de permitir competir en boxeo, competir en natación, competir en otras disciplinas con mujeres, con hombres que se han convertido en mujeres. Y esto les ha hecho daño a ustedes. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a un feminismo machista, estamos tratando de destruir a la mujer desde un machismo que sigue y que se consolida. Qué ingenua la mujer del siglo XXI, qué ingenua la mujer del siglo XX cuando ha dejado que el varón siga imponiendo las ideas y que ahora la compita. Hoy en los dictámenes de belleza ya es la tercera mujer, el tercer varón que compite contra las mujeres en belleza femenina. Y la mujer cree que estamos en un proceso de igualdad. La mujer está trabajando de albañil, de carpintero, alzando tucas, llevando carretillos, llevando arena, llevando cemento, sin darse cuenta del daño físico que se está causando por una falsa igualdad entre varón y mujer. Y sin embargo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que porque todos somos distintos, el mandato constitucional es no discriminar. Y por eso lo que tiene que enseñar la ONU y lo que tiene que enseñar la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana y lo que tiene que exigir los magistrados y jueces, lo que tenemos que exigir a nivel de secretarías de gobierno y de gobernación es no discriminar. No podemos nosotros producir una política criminal basada en una falsa igualdad entre varón y mujer, porque así como todas las mujeres son distintas y así como todos los varones son distintos, son distintas todas las mujeres en relación con todos los varones y son distintas todas las varones en torno a las mujeres. Como son distintos los niños y las niñas, varones y mujeres, como somos distintos los ancianos, varones y mujeres. Yo todavía no logro entender cómo a nivel internacional y al nivel de derecho internacional se habla tanto de igualdad, cuando es una realidad desde el ADN que somos totalmente distintos. Y esto lógicamente nos pone en un problema importante de derechos humanos. De derechos humanos que encuentra lógicamente un distinto fundamento. El primer fundamento es los derechos humanos en la naturaleza de la persona humana. Cuando nosotros nos enfrentamos a la persona humana, desde su naturaleza, encontramos que la persona humana es varón y mujer. Y por tanto, los derechos humanos tienen que contemplar esta diferencia de varón y de mujer. De hecho, la legislación actual es una legislación feminista en el derecho laboral, en el derecho empresarial, gracias a los distintos derechos de la mujer con respecto al hombre. Los derechos humanos encuentran también un fundamento en la dignidad de la persona humana. Y de hecho se habla de que el hombre y la mujer, el varón y la mujer son
iguales en naturaleza humana. Somos iguales en dignidad humana. Pero somos iguales ante la ley. Y todo el principio de igualdad y no discriminación construido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y convertido en doctrina por la declaración, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como si fuera un ius cogens, parte de dos principios contrapuestos: igualdad y no discriminación. ¿Por qué no podemos discriminar? Porque no hay igualdad, porque no somos iguales, porque no podemos llegar a la igualdad, porque tenemos que entendernos distintos, porque tenemos que comprendernos en las diferencias. Y por eso la legislación ha hecho uno de los actos más preciosos de la historia de la humanidad, la igualdad ante la ley. Pero los derechos humanos también nacieron con la Carta de las Naciones Unidas ante una igualdad de la ley, hasta que llegó la Corte Interamericana de Derechos Humanos e interpretó que igualdad ante la ley era igualdad entre hombre y mujer, que son cosas distintas. Somos iguales ante la ley, pero no podemos ser iguales en derechos porque somos distintos. Y si nosotros queremos igualarnos para ser iguales ante la ley e iguales en derechos, vamos a producir la discriminación que se está viviendo actualmente. Y lógicamente viene el fundamento en la jurisprudencia, porque la ley al final es interpretada por la jurisprudencia y objetivamente tenemos para mí un error en la interpretación jurisprudencial interamericana y hay un error gravísimo en la interpretación nacional de la Suprema Corte de Justicia respecto a los derechos humanos. Esta teoría de los derechos humanos tiene una filosofía y lógicamente esa filosofía nos lleva a que la naturaleza humana debe estudiarse desde la biología y desde la cultura. La ideología de género habla de un sexo biológico y de un sexo cultural. Y nosotros como intelectuales, como estudiantes de una maestría, tenemos que plantearnos si existe un sexo biológico y uno cultural, o existe solamente un sexo biológico, o tenemos que preocuparnos de la cultura del género o del gender. Lógicamente hay una filosofía desde la dignidad en la que nos lleva a un concepto objetivo y un concepto subjetivo. La dignidad de la persona es objetiva. Lógicamente, si nosotros nos metemos en la perspectiva de infancia, de la perspectiva de religión, de la perspectiva, podríamos caer en el criterio subjetivo. Por el contrario, si nos metemos en el enfoque diferencial, si en vez de ver una categoría vemos 53 categorías, o si en vez de ver una categoría vemos las 14 categorías del artículo primero constitucional, vamos a un criterio, a un fundamento, a una filosofía más objetiva de los derechos humanos. Lógicamente que la legislación nos enfrenta a tres criterios que hemos estudiado desde el principio del derecho: el derecho natural, el derecho positivo y el derecho internacional. Hoy estamos regidos por el derecho internacional y somos un Estado parte no solamente de las Naciones Unidas, sino también de la Organización de los Estados Americanos, y nos rige una serie de legislaciones internacionales, muchas de las cuales se han ido ideologizando. Pero tenemos la capacidad de entender el derecho positivo mexicano desde el derecho natural. Tenemos la posibilidad de estudiar el derecho internacional desde el derecho natural para no confundir ni confundirnos desde el punto de vista de la legislación. Y lógicamente nos enfrentamos a la filosofía que nos impera tanto a nivel nacional desde la Suprema Corte de Justicia
desde el juicio de amparo, desde la jurisprudencia y los precedentes obligatorios y la jurisprudencia internacional, en concreto de la Corte Interamericana, que se ha convertido en una jurisprudencia obligatoria que obliga a todos los países parte que han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos. Lógicamente, este planteamiento nos lleva a un tema central, que es la no discriminación. Y la no discriminación nos lleva a las 14 categorías mexicanas o a las 53 categorías del derecho comparado. Pero es muy importante saber que jurisprudencialmente esas categorías antropológicas han sido vistas con ideas ideológicas, con ideas culturales, con ideas políticas o con ideas filosóficas. Y hoy podemos hablar de categorías antropológicas, de categorías protegidas, como inicialmente utilizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, categorías protegidas. Esto nos permite decir cuántas categorías protege México en la Constitución Política y respondemos, México ha protegido 14 categorías en el artículo 1º, párrafo final de la Constitución Federal. Categorías protegidas. Sin embargo, Estados Unidos le llama categorías peligrosas. En Estados Unidos, cuando hay un problema entre policías blancos y negros, policías blancos y personas negras, una categoría peligrosa. Cuando se dio y se suscitó la Segunda Guerra Mundial y Japón invadió los Estados Unidos, los japoneses se convirtieron en una categoría peligrosa. Cuando las Torres Gemelas, en el 2002, cuando los árabes atacan las Torres Gemelas en Estados Unidos, todo lo árabe se convierte en categoría peligrosa. Estados Unidos utilizó el concepto de peligrosa para hacerle ver a los jueces, cuidado, ese es un tema de cuidado, de peligro, de especial atención. Hoy todavía, hoy, en el siglo XXI, cuando tenemos un problema entre negros y blancos, principalmente entre policías blancos contra muertes de negros, entramos a una categoría peligrosa en el modelo de los Estados Unidos, en el modelo jurisprudencial de los Estados Unidos. Yo todavía no sé por qué México le llamó. En cierto sentido lo sé, por el Tratado de los Derechos de la Mujer en Brasil. ¿Por qué México le llamó categorías sospechosas? No me gusta el concepto mexicano, categorías sospechosas. ¿Sospecha de qué? Cuando resulta que la Constitución Política nos está diciendo no discriminar. Y lógicamente vamos a encontrar unas categorías por situación y unas categorías en situación, que son quizá uno de los problemas culturales más serios que podríamos estar viviendo. El problema de que yo siendo varón quiero ser mujer en situación, o que yo como varón me opero para ser mujer de situación, y por tanto quiero los derechos de la situación en la que me coloqué o de la situación en la que me colocaron. Son temas muy importantes porque, aunque lo he puesto en perspectiva de género, la categoría por situación nos lleva a cosas muy bonitas y a muy preocupantes. Los niños huérfanos del narcotráfico, los niños huérfanos de los migrantes hacia Estados Unidos en que mueren sus padres y se quedan los niños huérfanos en cualquier país de la América o en México. Las mujeres violadas en la guerra, las mujeres solteras o viudas con hijos
como consecuencia de las guerras y de las guerrillas. Por eso es muy importante darnos cuenta que la situación o de situación también nos coloca en algunas categorías con algunos bemoles importantes, de modo que entonces ahora sí podemos comprender las 14 categorías que nos enfrenta México, por lo menos desde el punto de vista constitucional. Me parece que este cuadro nos puede servir para entender la teoría del daño. Y este cuadro nos enfrenta lógicamente a las instituciones sociales. Instituciones sociales en la cual se producen por relaciones interpersonales. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Y por tanto producimos relaciones interpersonales que construyen familia o que construyen sociedad. Para que esas relaciones interpersonales sean valoradas y admitidas y protegidas por el Estado, tienen que ser estables, tienen que generar derechos, tienen que generar deberes, tienen que generar expectativas, modos de hacer, modos de controlar, modos de castigar y modos de premiar. Todos nuestros estados, todos nuestros países, en esas relaciones interpersonales que producen o que construyen sociedad, producen también o construyen familia. Y esta familia o esta sociedad debe estar caracterizada por relaciones estables que generan derechos, que generan deberes, que generan expectativas o producen expectativas, modos de hacer, modos de controlar, modos de castigar, modos de premiar. Sin embargo, la humanidad se produce por ese roce del contractualismo o del comunitarismo que se produce igualmente como consecuencia de esas relaciones interpersonales. Durante muchos años se consideró, se estudió la sociedad civil como un contrato social y en el siglo XXI como la propia naturaleza humana construyendo comunidad, el comunitarismo. No por un contrato, sino porque somos seres sociales por naturaleza. Esas instituciones sociales nos permiten participar y nos permiten pertenecer. Participamos y pertenecemos en esas instituciones sociales. Participamos y pertenecemos en la familia. Participamos y pertenecemos a la sociedad. Pero en esa sociedad y en esa familia producimos desde grupos delincuentes hasta equipos de fútbol, partidos políticos, y por tanto, ese participar o ese pertenecer producen defectos. Y esos defectos nos llevan a, por lo menos, una clasificación de 4 defectos importantes desde el punto de vista social y desde el punto de vista de una teoría del daño. La discriminación, el racismo, la xenofobia y la exclusión, que lógicamente nos llevan a problemas de poder, de autoridad y de potestas, desde el poder económico, desde el poder ideológico, desde el poder político, desde el poder jurídico, desde el poder del Estado, desde los derechos humanos. Son 2 estructuras que tenemos que estudiarlas muy bien a la hora en que nos damos cuenta de que somos de una u otra forma sujetos que participan y pertenecen. Y como somos sujetos sociales en una sociabilidad en sociedad, ese participar o pertenecer en una sociedad determinada nos puede llevar a, en cierto sentido, examinarnos.
¿Cómo estoy de discriminación, de racismo, de xenofobia, de exclusión? ¿Y cuáles son esas variables del poder que me llevan a admitir la discriminación, el racismo, la xenofobia o la exclusión? Se produce discriminación cuando se tiene la visión del otro como alguien diferente que no es de los nuestros. Se produce racismo cuando el otro no solo es diferente, sino que no es plenamente humano. Hemos llegado a matar a los que son distintos por problemas de raza. Se produce la xenofobia cuando se detesta al extranjero o a los diferentes. Y se produce la exclusión cuando el otro, aunque es de los nuestros, es menos valioso para nosotros. Discriminación que se da también muchas veces en la familia, racismo que se da también en la familia, ¿no? Un papá que prefiere a su hija güera que a su hija morena. La xenofobia en un país tan continental como México y la exclusión en donde el otro, aunque de los nuestros, es menos valioso. Y lo vamos viendo como papá y mamá prefieren al hijo o a la hija inteligente o prefieren a la hija varón, al hijo varón que a la hija mujer, o al revés, a la hija mujer o al hijo varón. O todavía los problemas de transgénero que tenemos en el siglo XXI, donde mamá y papá prefirieron educar a la niña como niño y el niño a los 15 años se da cuenta de que era niña, o a la niña como niño y el niño se da cuenta a los 15 años que era niña y entra todo el problema de género complicado para comprender el asunto. Esas instituciones sociales que nos permiten participar y que nos permiten pertenecer, pueden llevarnos también al empoderamiento y producir vulnerabilidades. Y ese empoderamiento, y les he dicho que me preocupa mucho la posición de la ONU de producir empoderamiento de la mujer, nos lleva también a la vulnerabilidad. Hay personas empoderadas y personas vulnerables. Y ese empoderamiento y esa vulnerabilidad se da por discriminación de niñas y niños, de sexo o género, de origen étnico, de preferencia sexual, de lengua o religión, de edad o discapacidad, de condición social, de condición cultural, de condición económica, etc. Esta es la variable. José Daniel, ¿cómo logramos entender el siglo XXI? Lo tenemos que entender desde una realidad social que es que las instituciones sociales son una necesidad del bien común, que todos los seres humanos participamos o pertenecemos a alguna institución social y que lo que tenemos que hacer en esa institución social es producir bien común. No pelearnos entre nosotros, no empoderarnos, no producir vulnerabilidades, no discriminar en ninguna de las distintas categorías antropológicas. Por eso es muy importante que cuando nosotros nos enfrentamos a las 14 diferencias antropológicas mexicanas, del origen étnico, del origen nacional, del género, de la edad, de las discapacidades, la condición social, la condición de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil. Y aquí a mí me gusta mucho desglosar el artículo primero constitucional en la doceava, cualquier otra que atente contra la dignidad humana o cualquier otra que menoscabe los derechos o libertades de las personas. Esta es
el mandato, este es el mandato constitucional del artículo 1 de no discriminar que nos hace el constituyente mexicano. ¿Y cómo podríamos entender o concebir aquellas cualquier otra? Cualquier otra nos permite el color de la piel, la condición cultural, la sexualidad, la situación migratoria, las condiciones económicas o de pobreza, la condición educativa o de ignorancia, la situación de embarazo, el idioma o la lengua, la afiliación o la identidad política, las características físicas y las características genéticas, los síndromes, el SIDA o la inmunodeficiencia, los antecedentes penales, los trastornos de personalidad esquizoide. Ve qué interesante, 14 categorías antropológicas también distintas. Y claro, tenemos entonces que poder concluir en esta teoría del daño que resolver en perspectiva de género bajo un enfoque diferencial es resolver sin discriminación, reconociendo la real vulnerabilidad en que se encuentran las distintas personas. Vean el enfoque, qué distinto es centrarme en una sola categoría antropológica para centrarme en la no discriminación de cualesquiera categoría antropológica. Cuando yo le hablo a los jueces cómo resolver, cómo juzgar en perspectiva de género, les digo bajo un enfoque diferencial. Cuando yo le enseño a la policía a investigar desde una perspectiva de género, porque desgraciadamente ese es el mandato de la Suprema Corte, juzgar en perspectiva de género, investigar en perspectiva de género. Yo les digo, resolver, investigar, juzgar en perspectiva de género, bajo un enfoque diferencial, es resolver sin discriminación, reconociendo la real vulnerabilidad